palabra de Dios. Ahora, esta noche vamos a desarrollar lo que es el tema en ser hijo de Dios en el temor a Dios. ¿Qué relación tiene el temor a Dios con ser hijo de Dios? ¿Qué relación podemos conectar con estas dos palabras? Así que vamos a empezar con lo que son los tipos de temor en hebreo. Tenemos primero el temor en hebreo. La palabra temor en hebreo, yare es temor, es el temor general. Este término yare incluye el temor hacia algo, el temor hacia Dios, el temor hacia un peligro, el temor hacia un hombre. Incluye todos los tipos de temor que puedan haber, tanto de temor, de reverencia, como de miedo o terror. Pero también hay dos términos hebreos, que es mora, que significa temor a Dios, pero desde el terror de Jehová. Han leído quizás en la Biblia, hermanos, que aparecen expresiones en versículos que dicen que el terror de Jehová caía sobre una persona. Se refiere a este tipo de temor en hebreo, mora. Es cuando Dios provocaba un acontecimiento tan extraordinario, tan destructivo, donde la gente al escuchar de ese acontecimiento, el terror de Jehová caía sobre ellos. Vemos ejemplos en la Biblia cuando Dios, por ejemplo, destruía ejércitos enemigos, cuando el pueblo de Israel venía pasando por la tierra de Moab, venía pasando por las tierras de los reinos de todos aquellos que estaban antes de cruzar el Jordán. Dice que el terror de Jehová caía sobre ellos. Eso se refiere a un temor a causa del poder destructor que Dios hacía para mostrar su majestad. Y eso era en hebreo mora. Tenemos el siguiente temor, que es yirá. Este temor es el temor al hombre. Amén. Vamos a desglosar estos tres temores. Les he dado una introducción, pero vamos a desglosar. Yirá en hebreo se escribe así. Esas letras en hebreo, el alefato, cada una tiene un significado. No voy a explicar eso porque no está para una clase de hebreo y yo más o menos sé de hebreo y sé, puedo decirle, pero no vamos a ver eso. Pero vamos directo al contenido, al concepto. Vamos a entrar un momentito. Dice que el nombre Yirá se encuentra 45 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra que se encuentra en los versículos de la Biblia y se encuentra 45 veces en el Antiguo Testamento. Y puede significar temor a los hombres. Amén. Tenemos el siguiente, que es mora, así se escribe en hebreo, y dice el nombre mora, que se encuentra 12 veces, se usa exclusivamente para denotar el temor a un ser supremo. Por lo general se emplea para describir la reacción que las grandes obras y actos de destrucción de Dios causan en los seres humanos. Un ejemplo es Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Por tanto, el término indica un temor muy marcado. En otras palabras, era un terror. Cuando la persona sentía pavor, sentía miedo al escuchar lo que Dios había hecho con otras naciones, con una ciudad, con una persona que le había deshonrado. Vamos a ver, este término de temor es yare. Y este es el término general y más comúnmente conocido en el hebreo para la palabra temor. Se encuentra este vocablo aproximadamente 330 veces en todo el hebreo bíblico del Antiguo Testamento. No coloqué ese dato aquí para no ser más intensa la presentación. Dice, básicamente, el verbo connota la reacción psicológica que llamamos temor. Yare puede indicar temor de algo o de alguien. Se fijan que es un término de temor general. Puede ser hacia una persona, hacia algo, hacia alguien. Luego dice, cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yare connota temor reverente. Cuando se aplica este término en relación a una persona de alto rango, yare significa temor reverente. Es más que simple temor, es más que simple un miedo o una
que dice que es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Amén. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Aquí se le voy a explicar la palabra hebrea, en lo que significa cada letra, porque el hebreo tiene tres épocas. Está el hebreo moderno, que es estas letras que tenemos aquí. Está el hebreo antiguo y está el paleo hebreo, que es la expresión más antigua del hebreo. En este hebreo, en el hebreo antiguo y en el paleo hebreo, que es el más antiguo, estas letras se representaban mediante jeroglíficos o tenían figuras que daban a entender su significado. Esas se han moldeado a través del tiempo para una mejor escritura y lectura. Pero acá tenemos principalmente las letras grandes que tenemos acá en hebreo. El hebreo se lee de izquierda a derecha, pero lo voy a compartir esto no para que vean que yo sé hebreo, sino para que compartir porque enseñamos muy bonito. Estas tres letras que están acá, esta letra es una letra hebrea y es la letra Yud. Esta letra Yud es como una coma para nosotros hoy en día, pero el paleo hebreo era como una mano extendida, como una guía acostada y una mano extendida. Significaba mano en paleo hebreo. Esta otra letra que está aquí, que parece un marco, quizás, o un codo. Esta letra es la letra res en hebreo. Y esta letra res en hebreo, esta letra significa cabeza. Se representaba a una persona postrada. Y esta letra es la Aleph, que es la primera letra del hebreo, o del alefato, que es el abecedario hebreo, es el Aleph. Y esa letra significa líder. De tal manera que estos punticos que están aquí abajo son lo que se les dio al hebreo para poderle dar sentido a las palabras hebreas, ya que el hebreo no contiene vocales. Estos punticos que están acá abajo se les conoce como necudot. Y este necudot es una A, representa una A, y estos tres punticos una E. Esta palabra es yare y significa el que se doblega ante la mano de un líder. Por eso les estoy explicando esto, porque en hebreo representaba doblegarse ante la mano de un líder. Por eso es Yud, Res y Aleph. Entonces, este temor no era un temor que nacía naturalmente, sino que era un temor provocado. Y era provocado por un líder, que es el Aleph. Era provocado por un líder que mediante las obras de sus manos provocaba una reverencia, un respeto, provocaba una situación de poder y autoridad, lo que generaba el temor en la persona. Y por eso es bonito el hebreo, porque tiene una esencia que no cambia a pesar del tiempo. Entonces, temor es esa experiencia que siente una persona cuando observa a alguien con autoridad que mediante la obra de sus manos genera una actitud de reverencia, de respeto y de humillación delante de él. Ok, vamos a ver para extraer de aquí un concepto. Dice que es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Fíjense que esa es la esencia de lo que es temor en hebreo. No estamos hablando todavía del temor a Dios, estamos hablando de temor. Y dice que es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le reverencia. Cuando llevamos esta palabra temor en hebreo, pero la relacionamos con Dios, entonces el temor a Dios es mi actitud hacia Dios para reconocer su poder. Amén. Y no solamente su poder, sino que para reconocer la condición
reverencia. ¿Y cuál es la condición de Dios? ¿Y cuál es la condición de Dios con respecto a nosotros? Entendemos que Dios es soberano, es grande, es poderoso y que por eso debe ser temido por cada uno de nosotros en esta tierra. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, coloqué una referencia bíblica, nos habla de ese temor reverente que Jesucristo manifestó hacia su Padre. Vamos a estar rápido aquí, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Jesús estaba ofreciendo ¿qué? Estaba ofreciendo ruegos y súplicas. ¿De qué manera? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pero luego dice, fue oído a causa de su temor reverente, lo que abrió la brecha para que sus ruegos y sus súplicas, su clamor y sus lágrimas fuesen recibidos delante de la presencia de su Padre. No fue la elocuencia con la cual corrió el Señor, no fue el clamor que gritó muy fuerte para que Dios lo oyera, no fueron la cantidad de lágrimas. Todo eso estaba contenido en un temor reverente. Y hemos visto que el temor es la actitud con la cual nos relacionamos con la persona que estamos reverenciando. La actitud de Jesús, la reverencia, el respeto que mostró en su oración delante del Padre, abrió espacio para que su clamor, para que sus ruegos y sus lágrimas fueran oídas delante de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Será que es importante el temor en nuestra vida? Amén. Es importante tener temor reverente a Dios. Es importante estar en la iglesia y tener una postura, una actitud, tener una conducta reverente a Dios. ¿Será que Dios está observando todas esas cosas? Más adelante vamos a descubrir. ¿Qué es el temor a Dios? Hay un concepto del temor a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay un concepto del temor a Dios. Y es que dice, el temor a Dios es el sentimiento que se experimenta una persona para respetar, honrar y obedecer a Dios, reconociendo su grandeza y su poder. El temor es un sentimiento que experimenta una persona para respetar, honrar y obedecer a Dios, reconociendo su grandeza y su poder. Cuando una persona empieza a tener temor a Dios, ese temor va a inundar su corazón, va a inundar sus sentidos. Es un sentimiento que se va a apoderar de su alma, de su corazón, de su mente, que va a establecer principios de respeto hacia Dios, principios de honrar a Dios, de obedecer a Dios. ¿Por qué razón? Porque estará reconociendo la grandeza y el poder de Dios. ¿Quiénes son los que no le temen a Dios? La persona que no reconoce la grandeza y el poder de Dios no puede desarrollar el temor, el sentido de temerle a Dios. La persona que desconoce la grandeza de Dios y desconoce su poder, no puede relacionar en su corazón que Dios es digno de ser respetado, honrado, obedecido, en otras palabras, de ser temido y reverenciado. Por eso es importante el temor, porque debo yo tener un reconocimiento hacia Dios para poder desarrollar. Vamos a ver qué más tenemos aquí. En Éxodo capítulo 20, versículo 20. En Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis. ¿Qué dice la Escritura? Moisés responde al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Fíjense lo que resalté en rojo. Primero Moisés dice, no temáis. Y luego Moisés sigue hablando y después que dice, para que
Dios, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. Y parece que el versículo se contradice, porque Moisés le dice primero, no temáis, pero después le dice, Dios vino para que el temor de Él esté en ustedes. Entonces, ¿a qué se refiere? Ya hemos visto la clase de temor que en hebreo existe. Y la primera palabra que Dios le dice, Moisés le dice, no temáis, se refiere al temor de miedo y de terror. Pero el segundo temor se refiere al temor llave, al temor de reverencia, mirando las obras de un Dios poderoso. El contexto de este versículo es cuando Dios habla desde la nube, desde la majestad de la gloria. Dios le habla a Moisés y al pueblo, y el pueblo se estremece de miedo y de terror, oyendo la voz de Dios y mirando la manifestación de los truenos, de los relámpagos que estaban sucediendo en ese momento. Y el pueblo tuvo temor, tanto temor que le dijo a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros, sé tú el que hable con Dios, y entonces lo que Dios te diga, ven y dínoslos a nosotros, porque no vamos a soportar escuchar a Dios. Ellos tenían miedo, y Moisés le dice, la relación de nosotros con Dios no es a través de un temor de miedo, sino a través de un temor de respeto, de reverencia, de sumisión. Es a través de un temor de reconocer que Dios es poderoso. Y por eso el versículo tiene dos veces la palabra temor. La primera se refiere al miedo, pero la segunda se refiere al temor de reverencia hacia Dios. Y por eso dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuánto dice acá? En esta cita bíblica no solamente vemos la aplicación de la palabra temor, y no solamente vemos la relación que tiene el temor con nosotros como hijos de Dios. Dios no quiere una relación con sus hijos de miedo. Dios no ha venido a establecer una relación con sus hijos donde sus hijos le tengan miedo hacia Él. Dios quiere establecer una relación donde sus hijos tengan reverencia, respeto a su presencia. Y esa relación de respeto, de reverencia, de reconocer el poder y la majestad de Dios, entonces nos va a librar de cometer delitos y pecados delante de su presencia. Por eso Él les dice, he venido para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Vamos a seguir adelante. Otra cita bíblica acerca de lo que es el temor es Salmo capítulo 33, versículo 8 y versículo 9. Fíjese que dice, tema a Jehová toda la tierra. Y luego dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Ahora, hay una razón para temer, y la del versículo 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La razón que da para tenerle temor a Dios es que Dios es poderoso. Y es por eso que el salmista dice, tema a Jehová toda la tierra. Y luego dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y Él luego da la explicación, porque Él dijo y fue hecho. Está diciendo, hay que tenerle temor porque Él es poderoso. Hay que tenerle temor porque Él es el creador de todo lo que existe en la tierra. Y hay que tenerle temor porque Él tiene el poder de hacer y deshacer con su palabra. Entonces el salmista resalta el temor a Dios, que es inducido por la majestad de Dios y el poder de Dios. Amén. Otra cita bíblica que quise colocar porque tiene un contexto bastante nutritivo, más adelante nos vamos a encontrar con el contexto de esta cita, es Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 33. Dice, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. ¿Qué relación tienen estas tres citas bíblicas y la siguiente que vamos a ver en el libro de Apocalipsis? Todavía no. Pero ¿qué relación tienen estas citas
citas bíblicas y por qué las he colocado al inicio de lo que vamos a descubrir lo que es el temor a Dios. Porque vemos que el temor a Dios viene producido por las obras extraordinarias de Dios. El temor a Dios en el pueblo de Israel el día en Éxodo capítulo 20, versículo 20, fue producido por la gloria de Dios que estaba manifestada en el monte y que el pueblo estaba observando con sus ojos, la nube y la oscuridad y la gloria que estaba manifestada allí. Vemos que también el salmista llama al temor, porque el temor está inducido por el poder de Dios para hacer los cielos y la tierra. Y vemos que Dios les habla al pueblo y les dice: mas a Jehová, y le dice que los sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis. El temor tiene que ser producido y es producido, es inducido a través de las obras gloriosas que Dios hace. Cuando Dios manifiesta su poder y su gloria, lo manifiesta para que nosotros reconozcamos ese poder, esa gloria, y tengamos un temor de reverencia a su presencia. Ese temor de reverencia es donde nosotros marcamos nuestros límites y entendemos que Dios no posee límites y que Dios es grande, es soberano, y por eso nosotros le respetamos y le tenemos reverencia. Dios les recuerda a ellos que a ese Jehová que los sacó, que se manifestó, que los libertó de la esclavitud, a ese le debían tener temor por las obras que Dios había hecho. Si en nosotros el temor a Dios no es producido por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta este día, tenemos pocas posibilidades de que ese temor pueda existir en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos testigos en algún momento de nuestra vida de que Dios es real, de que Dios se manifiesta, de que Dios es grande, es poderoso, y hay que tenerle reverencia. Y eso lo vamos a desarrollar con las experiencias que tenemos con Dios. Vamos a ver otra cita en Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4. Es una de las citas de Apocalipsis que más nosotros quizás nos relacionamos con ella. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Ahora, el versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Cuando pregunta ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?, lo pregunta porque está manifestando la grandeza y las maravillas de la gloria de Dios, del Todopoderoso. Y entonces dice: si alguien que observa las obras y las maravillas de Dios, ¿quién no te temerá si observa el poder de Dios? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios, para provocar el temor, la reverencia y el respeto en una persona, va a manifestar su poder hacia esa persona. Ahora vamos a ver qué es el temor a Dios. Las obras y las maravillas de Dios despiertan el sentimiento de temor a Dios. Escuche bien, las obras y las maravillas de Dios despiertan el sentimiento de temor a Dios. Pero bueno, vean esto. La evidencia bíblica nos revela. ¿Qué nos revela? Que si no es alimentado el temor a Dios, este mismo se pierde. Amén. ¿Cuántas obras gloriosas hizo Dios con el pueblo de Israel en la antigüedad? ¿Cuántas obras majestuosas hizo Dios con el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto? ¿Cuántas maravillas, cuántas obras de poder? Dios los sacó de Egipto, abrió el mar rojo, les dio agua en medio del desierto, convirtió las aguas amargas en dulce. Dios les envió
en el desierto, todas esas cosas generaban un temor. Y Dios le dice a ellos en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 20, donde hemos leído, que ellos tenían tanto temor, y en el versículo 21 en adelante Dios habla con Moisés y le dice: está bien, yo voy a hablar contigo y tú hablarás con el pueblo, porque he visto que el pueblo ha tenido temor de mi presencia y de mi voz y del estruendo de mis palabras. Y Dios dice: he visto que se ha despertado el temor, pero ese temor, a medida que pasó el tiempo, aquella sensación de respeto, de reverencia, de tenerle temor a Dios, fue desapareciendo. Porque las obras y las maravillas de Dios despiertan el sentimiento de temor a Dios, pero si ese sentimiento, si ese temor no es alimentado, poco a poco se pierde. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos? Alabado sea el Señor. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos por allí algo que estamos fallándole al Señor y vemos que se nos acerca el hacha y nos va a cortar el hacha para echarnos fuera de los caminos de Dios, y clamamos a Dios y vemos que Dios nos libra, y entonces allí sentimos como que wow, tengo que tenerle temor a Dios? Regresa en mí el sentimiento de que Dios mío, de la que me salvé, y esa sensación, aleluya, te da una energía, te da un sentimiento de que tengo que ir para la iglesia. ¿Qué sucede cuando una persona lo agarra, lo detiene la policía y le quiere, aleluya, quitar $10,000 y clama a Dios, pide la oración por todos los grupos cristianos que tienen su teléfono, y Dios lo libra de que le quiten los $10,000? Esa persona en ese momento, al ver la obra de Dios, desarrolla un sentimiento de temor a Dios. Pero pasan los días después que le bajó ese sentimiento, esa emoción de tenerle temor a Dios, a la semana se olvidó de lo que Dios hizo. Porque el temor tiene que alimentarse, el temor tiene que nutrirse. Esa sensación de reverencia a Dios, si no se alimenta, va a desaparecer en cualquier momento. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el temor a Dios. Amén. Si yo siento que ni sé lo que es el temor a Dios, si siento en esta noche que bueno, yo sé que el temor a Dios es no hacer lo malo, y bueno, cuando me di un sustico en el corazón, yo sé que ese es el temor a Dios, y yo me abstengo de hacer eso porque siento una reprensión. Pero ¿cómo se desarrolla el temor a Dios? Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. El Señor está hablando y dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando dice y leerá en él todos los días de su vida? ¿A qué? A la palabra de Dios. El versículo 18, no lo coloqué para no tener tanto que leer, pero el versículo 18 habla que cuando Israel eligiera un rey, pidiera un rey, ese rey tenía que hacer una copia de la ley, del libro de la ley. Y luego sigue diciendo: y lo tendrá consigo, el libro de la ley, y leerá en él todos los días de su vida. Y luego dice: para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Ese rey, que se supone que es israelita, habían otras leyes donde Dios le mandaba al pueblo de Israel que desde niño ellos tenían que conocer la ley, que desde niño le tenían que contar cómo Dios los sacó de Egipto, los libertó de Egipto, cómo Dios los llevó a la tierra prometida. Y los israelitas desde niños tenían que conocer las maravillas y el poder de Dios. ¿Saben por qué? Para desarrollar el temor reverente hacia Dios, el temor de respeto hacia Dios. Pero no obstante a eso, Dios dice: cuando alguno sea llamado a ser rey, deberá tener una copia del libro de la ley, y todos los días tendrá que leer de ese libro. ¿Y cuál es el propósito? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo desarrollo el temor a Dios? Número uno, lo alimento
a través de la palabra de Dios. El temor reverente a Dios lo voy a desarrollar a través del repaso y la lectura de la palabra de Dios. Aunque ya la he leído, aunque ya la he predicado, aunque ya, aleluya, me la puedo saber de memoria, pero cada día Dios establece que repasemos, estudiemos y leamos esta palabra, porque ella me ayuda a aprender a temer a Jehová mi Dios. ¿Por qué razón? Porque la mente suele olvidar. Y hay experiencias que hemos tenido todos aquí, que quizás estamos entre más fríos que fervientes en el Señor. De repente leemos la historia de Sodoma y Gomorra y como Dios mandó fuego y azufre, y esa noche nos timbramos. Decimos, ojo, la palabra me está despertando un temor hacia Dios. Quizás leo, aleluya, leo no cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, pero leo cuando Jesús sanó a un paralítico. Y no es algo de terror, no es algo de miedo, pero infunde en mí temor. ¿Por qué? Porque digo, wow, qué grande es mi Dios, qué poderoso es mi Dios, que sana al enfermo, al paralítico, al ciego. Eso desarrolla mi temor a Dios. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Puede colocarlo completo para ver el contexto. Pero ayúdenme a leer. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esto lo escribió Salomón, pero esto está escrito desde el concepto de que es Dios el que está hablando. Y Dios dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando hay un interés en conocer el testimonio del poder de Dios en la palabra, yo voy a terminar entendiendo el temor de Dios. Amén. Voy a terminar entendiendo el temor de Dios. Lo que yo debo tener en reverencia a Dios está contenido en la palabra. Vamos a seguir. Los que temen a Dios, ¿quiénes son? El temor a Dios se manifiesta en mi forma de vida. El temor a Dios se manifiesta en mi forma de vida. Proverbios capítulo 8, versículo 13, ¿qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Luego el Proverbio 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Otra referencia, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Estos tres versículos tienen una relación, y es que el temor a Dios termina provocando aborrecer el mal, el temor a Dios termina provocando apartarme del mal, y el temor a Dios termina haciéndome tener una actitud donde rechaza todo lo que es malo delante de la presencia de Dios. A mí me gusta mucho este versículo, Proverbios 16, versículo 6. De hecho, fue el versículo que dije cuando fui bautizado en las aguas. Recuerdo que dije este versículo, fue mi versículo. ¿Cuántos se acuerdan del versículo que dijeron cuando lo bautizaron? Bueno, yo me acuerdo que este fue. Y recuerdo que el Señor me dio a entender algo en este versículo. Y es que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay un balance en corregir el pecado. Hay que tener misericordia, pero hay que tener verdad. Si se altera esa ecuación, si se toma más misericordia que verdad, entonces no se corrige el pecado. Dice con misericordia y con verdad. Tienen que ser equitativas estas dos cosas. Ahora, pero luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
A veces nosotros nos enfocamos tanto en corregirle el pecado a alguien y nos olvidamos que esa persona jamás va a cambiar hasta que en su corazón se desarrolle el temor al pecado. Y nos hacemos duros corrigiéndole el pecado, pero hasta el día que no nazca el temor de Dios en el corazón de esa persona, no se va a apartar del mal. Entonces, hay momentos en los cuales la ecuación está bien aplicada. Hemos corregido con misericordia, hemos corregido con verdad, pero la persona sigue permaneciendo en el mismo pecado y en la misma actitud de pecado. ¿Sabe por qué? Porque no va a cambiar hasta que el temor se desarrolle en su corazón. Por eso dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver más adelante. Dice, es incoherente que una persona con temor a Dios practique el pecado. Es incoherente por lo que hemos leído hace un momento atrás. Una persona que tiene temor a Dios es incoherente que practique el pecado. Vamos a ver este ejemplo, fue lo que les dije de Segunda de Reyes, que lo íbamos a ver más adelante. Este es el contexto donde leímos que el pueblo tenía que tenerle temor a Dios por lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 33 y 34. Es el contexto. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Ustedes están leyendo conmigo eso? Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dios se encuentra, en este episodio, Dios se encuentra con el pueblo de Israel. Y Dios se encuentra con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel regresó, ¿de dónde? De las naciones donde habían sido trasladados. Y no se refiere a Jerusalén, sino al pueblo de Israel, a las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel que quedaron en el reino del norte. Estas 10 tribus de Israel, donde estaban Rubén, donde estaban Benjamín, donde estaban todas esas tribus, Zabulón, esas tribus fueron invadidas por los asirios, y los asirios se los trasladaron, se los llevaron y luego los retornaron a su tierra. Pero cuando retornaron, ellos retornaron mezclados. Tenían una mezcla entre lo que era el culto a Jehová y lo que era el culto a los otros dioses de los asirios. Y Dios les dice a ellos, temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, había una mezcla entre el temor a Dios y honrar a otros dioses. Es incoherente que eso exista. Lo que Dios está en ellos amonestando es que si tenían temor a Dios, su temor debía cortar con toda práctica de pecado y su temor nos debía llevar a una comunión perfecta solamente con Dios. Cuando alguien dice que tiene temor de Dios y que le teme a Dios y fuma cigarro, no le crea que le tiene temor a Dios. Porque nos encontramos con personas en la calle que dicen, yo le tengo mucho temor a Dios, yo le tengo mucho temor a Dios. Y está con la cerveza en la mano bebiendo la licorerita, está diciendo, tengo mucho temor de Dios. Realmente le tiene miedo a que Dios le pueda castigar. Pero temor es reverencia, es respeto, es honra, es obediencia a la palabra de Dios. Y por eso Dios le dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos y sus ordenanzas. Porque temor hacia Dios está relacionado con guardar la palabra de Dios, está relacionado con cumplir los estatutos de Dios. Amén. Entonces, cuando usted ve a alguien que dice, no, hermano, yo le tengo mucho temor a Dios, mucho temor a Dios le tengo, es por eso, hermano, que, aleluya, en el temor que le tengo a Dios, te cuento esto del hermano, pero es para que oremos por él, ¿viste? Le tengo mucho temor a Dios.
Tengo temor de que eso, aleluya, nos haga daño. Y ese temor lo lleva a murmurar y lo lleva a un chisme. Realmente no tiene temor a Dios. Está creyendo que tiene temor a Dios en la idea de que tiene miedo si Dios se aira y lo castiga. Pero temor a Dios es cumplir, es guardar los estatutos y las ordenanzas. Vamos a ver más adelante. Los beneficios de temer a Dios. Esta es una de las partes más largas que vamos a encontrar en la Biblia. No coloqué aquí todas las referencias de los beneficios de tener el temor a Dios, hermano, porque, wow, sería muy largo, de verdad que sí. Pero coloqué algunos que son bastante significativos y que, bueno, me llamaron mucho la atención. Beneficios de temer a Dios. En rojo está el temor a Dios y en verde está el beneficio. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El salmista pregunta. Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Número 1, recibirá dirección de Dios. Luego dice, gozará Él. ¿Quién gozará? El que le tiene temor a Dios. Gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Gozará la persona que le tiene temor a Dios. ¿De qué? De bienestar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es bienestar? Lo voy a invertir. Bienestar, estar bien. Gozará de estar bien. ¿Y qué es estar bien? Estar bien es dormir bien, comer bien, vestirse bien, estar sano, es estar bien. Bienestar, estar bien. El que desarrolla el temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios, la honra, la obediencia a Dios, desarrolla el temor a Dios. Y el salmista dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y luego dice, ese que le teme a Dios, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Qué quiere decir que su descendencia heredará la tierra? Que sus hijos también tendrán bienestar, salud y vida. Porque para heredar la tierra hay que estar vivo. No puede heredar la tierra una persona que fallece. Entonces, luego dice, la comunión íntima de Jehová es con quién. Este versículo lo tocamos la semana pasada en la comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, su fidelidad, su palabra. Lo que Dios le ha prometido se lo hará conocer. Dios se le manifestará, Dios se le revelará. ¿Qué pasó con el pacto entre Dios y Abraham? Aleluya, hasta el día de hoy Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él es su pacto y Él le va a confirmar su pacto a los que le temen. Vamos a ver más adelante. Otro beneficio, Salmo 31, 19 y 20, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. El salmista dice, en exclamación, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Dios tiene una bondad reservada para los que le temen. Y ahora dice, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Versículo 20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Cuando se alaban al rey en esta hora. Por eso que el que teme a Dios, la comunión íntima de Dios es con lo que le teme. El que le teme a Dios, su reverencia, su respeto, su obediencia, su honra a Dios, lo lleva a tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios le da entonces una seguridad. Y la seguridad que le da a esa persona que tiene temor a Dios es que Dios lo esconde en el secreto, lo esconde de la conspiración del hombre. Alguien ha conspirado contra usted y
¿Y qué dice el profeta Isaías? Si alguien conspira contra ti, aleluya, no lo hará conmigo, lo hará sin mí. Y luego dice, aleluya, contra ti no prosperarán las armas forjadas. Algo así dice. ¿Alguien se lo sabe? Lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Amén. Entonces, Dios dice, el que me tiene temor a mí, la conspiración del hombre no lo alcanzará. Si encontrado usted esos casos de personas que le quieren hacer daño, que lo quieren humillar, que lo quieren malponer, que quieren mostrarse que ellos valen más que usted, que son más importantes que usted. No estoy hablando acá de la iglesia, estoy hablando en el trabajo, estoy hablando en la universidad, estoy hablando, aleluya, en todas partes, en tu casa, en tu vecindario, en tu negocio, en todas partes. ¿Se ha encontrado usted personas que conspiran contra usted? Y se ha encontrado que la conspiración que tenía esa persona, la tibia que le tenía esa persona, la soberbia con que quería hacerle daño, esa persona de pronto, en lo que ella lo quería humillar, fue humillar a esa persona. ¿Usted se acuerda en la Biblia cuando un hombre llamado Amán, que preparó una horca para Mardoqueo, y resulta, aleluya, que la historia se invierte porque la horca que preparó Amán para Mardoqueo terminó siendo esa horca para el mismo Amán? Porque cuando alguien conspira contra una persona que le tiene temor a Dios, lo que está conspirando en su contra, Dios agarra al que le tiene temor a él y dice, en los secretos de su presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. ¿Será que no es un beneficio tenerle a Dios, hermano? Y luego dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Oye, que me gusta mucho esto, porque, o sea, me despierta cierta gracia, o me da risa, ¿no? Dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Es decir, Dios le va a poner una barrera que la lengua va a rebotar ahí. Hay gente que tiene la lengua larga y cuando quiere, aleluya, dañar tu testimonio, tu vida, pero tú tienes temor de Dios, esas lenguas rebotan en el tabernáculo donde Dios te escogió. Por eso me da gracia, ¿no?, imaginarme eso. Pero lo que quiere decir es que Dios te libra de las palabras de maldición. Dios te libra de las palabras que la gente pronuncia en tu contra de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu negocio y de todo lo que tú posees. Hay gente, aleluya, que simplemente por odio lanza palabras de maldición, palabras de degrado contra ti, contra todo lo que tú tienes. Te ven el carro y te ven bendecido y dicen, ese carro se le va a dañar, ojalá se le dañe. Pero como tú eres temeroso de Dios, esas palabras vienen con esa lengua en el aire flotando y se rebotan contra la barrera que Dios te puso. Eso es un beneficio, hermano. Que vuelve Dios. Oye, provoca tenerle temor a Dios, hermano, ¿verdad? Oye, ¿cómo buena la cosa? Vamos a ver qué nos dice. Salmo 33, versículos 18 y 19 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Aleluya. El ojo de Jehová sobre los que le temen. Es decir, Dios lo tiene ubicado. ¿Cuántos creen que el ojo de Dios está aquí? Amén. El ojo de Dios está sobre los que le temen. Dios los observa, Dios los tiene presente. Y dice, sobre los que esperan en su misericordia. El versículo 19 dice, para librar sus almas de la muerte, Dios mío, y para darles vida en tiempo de hambre. Por toda la mano de Dios. Yo leo versículos como este, hermano, y en la mente me pasa 2016, no sé por qué. Yo leo versículos que Dios nos libra del tiempo de hambre y me pasa 2016 por la mente. No sé si es una revelación, pero ya en 2016 lo pasamos. Pero hubo hambre en el 2016, hermano. Que usted diga, bueno, Dios siempre me proveyó. Claro que te proveyó porque le tienes temor a Dios. Y la promesa de los que le tienen temor a Dios es que dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida
de hambre, y todavía hay personas que lo están padeciendo, pero en aquellos años que quizás podemos tomar como referencia de crisis que estamos viviendo, personas, hermanos, que pasaron hambre, y algunos que quizás fallecieron a causa del hambre, se enfermaron de otras cosas y murieron de otras enfermedades, pero su origen fue el hambre. Entonces Dios, diga conmigo, Dios me libró por tener temor de él. Amén. El Salmo 34:7 es uno de los versículos más conocidos por nosotros y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un testimonio que siempre lo contaban mi pastor y en la iglesia, de una hermana que iba de noche de regreso a su casa por un callejón oscuro. Hay diferentes versiones de ese testimonio, pero no creo que sea un cuento, sino que un testimonio, pero lo han contado tantas veces que se ha cambiado la versión. Que iba por una calle oscura de regreso a su casa y unos hombres la esperaban para aprovecharse de ella, robarla y aprovecharse de ella. Y dice que ella empezó a orar cuando vio a esos hombres desde la distancia, estaba todo oscuro y solitario, y ella pasó por el lado de ellos. Y cuando ella pasó por el lado de ellos, ellos se quedaron sin hacer nada, sin moverse. Y ella pasó. Y entonces, no recuerdo cómo es el desarrollo del testimonio, lo cierto es que los hombres que iban a saltar allí, luego se le encuentran y preguntan que quién es esa persona que andaba con ella esa noche. Ella estaba sola, pero ellos vieron que una persona grande y fuerte estaba al lado de esa hermana, y lo que ellos estaban viendo era la ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y esa experiencia quizá usted no lo ve, pero ahí está, si usted le tiene temor a Dios, si usted tiene respeto a Dios, reverencia, y usted guarda las palabras y los estatutos de Dios, entonces el temor de Dios está en nosotros. Y al estar el temor, tenemos una escolta sobrenatural a nuestro lado que nos defiende. Salmo 34, versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oye, hermano, pero a mí me hace falta un poco de cosa. ¿Cómo hacemos ahí con ese versículo? Hay dos respuestas: o yo no le tengo temor a Dios, o eso no se cumple. Dígame, hermano. Lo que nosotros necesitamos. O sea que si yo no necesito un avión para ahorita, ¿para qué me lo va a dar? Para hacer una vigilia o algo, donde sea que lo da y lo usa. ¿Entendieron la explicación del hermano? Sí, pero él dice: tenía Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a lo que le den. Y hay cosas que yo considero que me hacen falta, pero la promesa es que lo que yo veo que me hace falta, lo que veo que yo necesito, aleluya, está de camino entonces, porque Él me promete que nada me hará falta. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Qué siente usted que usted necesita? ¿Qué siente usted, aleluya, que le hace falta? Nada falta a los que le temen, Él nos promete. Entonces tu temor está asegurando de que esas bendiciones te persigan y te alcancen, dice él en la ley. Dice: estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. No alaban al Señor. Y dice también que el Señor Jesucristo: estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que las bendiciones están detrás de nosotros, hermano, y nos van a alcanzar en algún momento. Pero la seguridad que debo permanecer es en el temor a Dios. Mientras yo permanezca en el temor a Dios, posible que hoy me falte un par de chancletas, alabamos al Señor, pero le tengo temor a Dios y me mantengo en el temor, en la obediencia a Dios. Entonces, de un momento a otro, esa par de chancletas llega. ¿Y por qué? Porque, aleluya, cuando yo oro, le digo: Señor, tu palabra dice que nada
nada le falta a los que te temen. Nada le falta, y a mí me falta una chaqueta. Y yo viene y te da la chaqueta. Yo predico esto así de forma jocosa. Aleluya. Porque me acuerdo de muchas cosas que me han pasado y que he visto en otros hermanos, que no todo lo vivimos nosotros, hermanos. No todo, pero yo aprendo de los testimonios de los demás. Yo veo que Dios bendice a alguien y eso yo tengo que aprender de esa bendición. Y yo entiendo de que Dios bendice a los que le temen. Amén. Vamos a seguir más adelante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Este es un versículo muy especial, me gusta mucho. Dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oye, Dios dice, mira lo que Dios dice. ¿Quién diera? ¿Cómo le parece esa expresión de Dios? Es como que, oye, vale, ojalá que ellos tuviesen un corazón que me temiese, que tuviesen temor de mí, que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Oye, hermano, ¿será que eso no es una esperanza buena tener? ¿Será que eso no es una gran bendición? Que Dios te diga, si tú me tienes temor, si tú guardas mis mandamientos todos los días, yo te doy la seguridad que a ti y a tus hijos les va a ir bien para siempre. ¿Ese está dónde, hermano? En Deuteronomio 5:29. Vamos a ver el otro de Deuteronomio. Oye, no lo coloqué. Había otro versículo de Deuteronomio, hermano, pero me lo salté. No me acuerdo la cita realmente, déjeme ver. Creo que es el capítulo 6, versículo 1. Voy a buscarlo rapidito, porque también es muy especial. Así, versículo 6. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2 dice, Deuteronomio 6:2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Alabado sea el nombre de Dios. A su nombre. Gloria. Este versículo contiene una promesa similar a: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, o para que tus días sean prolongados. Pero Dios dice: todas estas palabras que te he dicho es para que tengas temor de mí y las guardes, para que te vaya bien, y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, es decir, tus nietos, ellos también sus días sean prolongados. Yo quiero que no la que ya se creía. Me lo paso a seguir más adelante. Proverbios capítulo 8, ya lo vimos más adelante. Iba a hablar sobre esto, pero amén. Regrésate para atrás para tener algo. Ahí, adelante ahí. Este versículo, le estoy diciendo que la computadora se me apagó, no guardé algunas cosas y había otras citas bíblicas que iba a traer, pero yo iba a cerrar con la lectura al principio que tuvimos. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Es el temor de Jehová. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. A mí siempre me ha llamado la atención porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y con eso vamos a finalizar. ¿Por qué dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Y eso siempre a mí me ha causado intriga cada vez que lo leo o lo oigo, porque es algo abstracto. ¿Por qué? ¿Por qué la sabiduría empieza
con el temor a Dios. Y estudiando esto pude entender algo así poquito. Y me falta mucho entender porque es algo muy tremendo, cuál es la razón. Pero pude entender algo poquito. Y escribí en una libreta, dije, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Porque lo primero que nosotros podemos empezar a hacer bien es tenerle temor a Dios. Voy a repetirlo. El principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios, porque lo primero que nosotros podemos empezar a hacer bien en esta vida es tenerle temor a Dios. ¿Saben por qué? Porque si no le tenemos temor a Dios en esta vida, no tenemos absolutamente nada. Absolutamente no tenemos razonamiento de entender nada. ¿Por qué la sabiduría? Porque la persona que le tiene temor a Dios es porque ha llegado a entender que ese ser es supremo, que ese ser es superior, que ese ser es más grande que él. Y es posible que esa persona no sepa matemáticas, geografía, química, ni física, ni ciencia, ni nada de lo que es la tecnología. Pero si una persona le tiene temor a Dios, ha alcanzado el principio de la sabiduría, que es lo lógico. Tú tienes que respetar a alguien que es más poderoso que tú. Y cuando alguien desarrolla el temor a Dios, lo que está haciendo es alcanzar el principio de la sabiduría, porque está empezando con buen pie en la vida, porque está reconociendo al Ser Supremo, al Dios Todopoderoso, como alguien digno de él respetar y tenerle temor, para poder, aleluya, tener en su corazón hacia Dios un trato decente, adecuado, y poder reverenciar su nombre. Y es por eso que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque lo primero que nosotros podemos empezar a hacer bien con nuestra vida es reconocer que hay un Dios grande y poderoso, el cual es digno de nuestra